Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 20 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Bernardo de Claraval. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: ¿entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la buena nueva. Para este martes 20 de agosto. Yo me siento muy feliz porque hoy es el día de mi santo, hoy estoy de onomástico. Hermanos, qué bendición. Hoy es el día de San Bernardo de Claraval, abad y doctor de la Iglesia Católica. Dice esta hermosa revista litúrgica que San Bernardo era un monje de la abadía de Claraval, en Francia. Fue un incansable hombre de acción, combinado con un espíritu contemplativo, para quien todo se resume en el amor, consejero de reyes y de papas, predicador de cruzadas, y buscó en la soledad dedicarse a la oración y a la penitencia y acercarse al misterio de Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. San Bernardo de Claraval, abad y doctor de la Iglesia, es una autoridad en el ámbito de la Mariología. Qué bendición con este gran santo, con este gran patrono, un enamorado de la Santísima Virgen María. Nosotros podemos encontrarnos con Dios a través de sus predicaciones y podemos enamorarnos de la Santísima y de la Purísima Virgen María en todas sus homilías, siempre teniendo en cuenta a la Madre de Dios, a la Virgen María. Y ahora, mis hermanos, entrando en acotación a la perícopa que nos propone a nosotros la liturgia de la Iglesia Católica para este martes 20 de agosto, nosotros hemos escuchado el capítulo 19, versículo 23 al 30 del Evangelio de San Mateo. De hecho, toda esta parte es el final del capítulo 19. Y todo lo que hemos escuchado lo podemos dividir en dos grupos. Primero, peligro de las riquezas, y segundo, recompensa prometida al desprendimiento. La primera parte va desde el versículo 23 al 26. El peligro de las riquezas la podemos dividir a su vez en dos partes. La primera parte, la respuesta de Jesús frente al acontecimiento del joven rico que se entristeció por sus bienes y abandonó a Jesús, y la pregunta de los apóstoles.
Vamos a meditar la primera parte. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que tiene riquezas entre en el reino de los cielos. Vea qué interesante esto. El Señor Jesucristo ve a este joven rico que se va y da un dicho popular, un adagio, un proverbio de la época. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. O aquellos que tienen riquezas entren en el reino de los cielos. ¿Y cómo podemos traducir esto? ¿Cómo podemos entender esto? Hay tres maneras de entenderlo. Primero, sabemos que es un adagio de la época, un dicho popular, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, entra en el reino de Dios. Pero para entender este dicho, tenemos que ir al pensamiento de la época. Primero, hay tres maneras de entender el ojo de la aguja. La primera manera es la mujer que tiene el hilo y la aguja y enhebra la aguja para tejer, para coser, y esto no es a lo que se refería el Señor. Lo segundo, cuando llegaban los barcos al puerto, para atracar en el puerto, para que no el agua se llevara el barco, entonces habían unas argollas en proa o en popa en la cual amarraban el barco con las sogas para tenerlo en el muelle. Ese era el ojo de la aguja que tampoco se refería a nuestro Señor. Y tercero, la ciudad de Jerusalén, en la época de Jesús, era una ciudad amurallada, tenía murallas. Cuando usted va a Tierra Santa y usted se para frente al Huerto de los Olivos, viendo hacia la ciudad santa, hacia la Jerusalén, usted va a encontrar que pasando el valle Hebrón, usted va a encontrarse con la puerta principal de la ciudad de Jerusalén, y a su vez también unas sombras, porque todo está sellado hoy día. Arriba quedan las explanadas, las mezquitas de los musulmanes, el domo de la roca y una de las mezquitas principales de nuestros hermanos musulmanes. Esta explanada, escúcheme muy bien, para entrar ahí existían varias puertas, la puerta principal y otras puertas pequeñas. Cuando el camello iba cargado con sus dos jorobas, un camello, una joroba dromedario, cuando el camello iba cargado tenían que abrir la puerta principal para que el camello entrara por la puerta principal. Cuando el camello no llevaba ninguna carga, abrían las puertas pequeñas, y esas puertas pequeñas eran los que se llamaban el ojo de la aguja. Es decir, el camello sin carga entraba por el ojo de la aguja fácilmente, pero el camello con carga no entraba por el ojo de la aguja de ninguna manera. Tenían que abrir la puerta principal de la ciudad de Jerusalén. Es más fácil que un camello, no dice el Señor cargado, un camello, entre por el ojo de una aguja, que un rico que está cargado de tantas cosas, entra en el reino de los cielos. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos, tenemos que despojarnos de todo aquello que se ha convertido en nuestra vida en una riqueza. Si nosotros no nos despojamos de todo aquello que no nos pertenece, pero que hemos ido asumiendo, hemos ido llevando, hemos ido cargando a lo largo de nuestra vida, pues sencillamente, si no nos despojamos de eso, no podemos entrar en la presencia del Señor. El Salmo 23 se preguntaba, el Salmo 22, Señor, ¿quién puede entrar en tu presencia santa? El hombre de manos inocentes y puro corazón, ese entrará en la presencia del Señor. Para tener manos inocentes y puro corazón, debemos despojarnos de todo aquello que no le da gloria a Dios en nuestra vida, todo aquello en lo cual nos hemos ido llenando a lo largo de nuestra existencia para poder entrar en la presencia del Señor. Algunas personas dirían que en la época en que se escribió el Evangelio de San Mateo, que es en el año 80, ningún rico adinerado podría entrar en las comunidades cristianas porque no querían despojarse. Todo aquel que entraba a la comunidad cristiana vendía todo lo que tenía y ponía su dinero a los apóstoles, a los pies de los apóstoles, como dice los Hechos de los Apóstoles, y no había ningún pobre porque todo se repartía entre la comunidad primitiva. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43. Vamos a buscarlo. Dice en el 44, todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno.
Acudían diariamente al templo con perseverancia y un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Y las personas que se iban salvando, que se iban agregando, vendían todo lo que tenían y los ponían a los pies de los apóstoles para que distribuyeran a cada uno según su necesidad. Pero aquellos que tenían riquezas materialmente, pues no entraban en las comunidades primitivas, sino que se quedaban fuera porque no querían renunciar a las grandes riquezas que tenían. El caso del joven rico que en el evangelio de ayer que leímos ayer abandona a Jesús, se pone triste y a causa de sus bienes no sigue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una persona que había cumplido los mandamientos a cabalidad desde niño, desde joven, los había cumplido, pero sin sentido de vida. Había cumplido por cumplir, el cumplimiento, dirían algunos predicadores, el cumplo y el miento, ese es el cumplimiento. Y no se había convencido verdaderamente que necesitaba entrar en el reino de Dios, en la comunidad primitiva, y tenía que despojarse de esto. Entonces, sencillamente abandona a nuestro Señor. El Señor, al ver este abandono, dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. La segunda parte de esta primera parte, versículo 25, al oír esto los discípulos llenos de asombro decían, entonces, ¿quién se podrá salvar? Ya qué interesante esto. Entonces, ¿quién se podrá salvar si todos tenemos riquezas de una u otra manera? Y el Señor nos da a nosotros un aliciente, una palabra que sencillamente trae esperanza a nuestro corazón. Jesús mirándolos fijamente dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Buscar la salvación por nuestros propios medios es imposible, pero Dios nos ha salvado. Dice la Biblia en San Juan 3:16, tanto amó el Padre a los hombres que envió a su único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice el 17, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a darle vida por medio de Él. Porque para los hombres es imposible la salvación, pero para Dios no. Dios envió a su Hijo y su Hijo, diría San Pablo, muere por nuestros pecados y resucita por nuestra justificación. Ahí termina esta primera parte y entramos a la segunda parte. La recompensa prometida al desprendimiento, que a su vez se divide en otras dos grandes partes. La primera parte de esta segunda parte dice, entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Vea qué interesante esto. Y si ustedes leen el Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Marcos, cuando el Señor Jesucristo llama a sus primeros discípulos, el Señor le hace un llamado a estos discípulos. Vamos a buscarlos por aquí en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, la vocación de los 4 primeros discípulos. Y vea lo interesante de esto. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Y al instante, dejando las redes, los siguieron. ¿Qué dejaron? Las redes, nada más las redes. Vamos a ver cómo estaban las redes de esos pescadores. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Interesante esto. Redes rotas, redes dañadas. Y al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron detrás de él. Y Pedro le dice que al Señor, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo. Claro, dejaron profesión, dejaron todo lo que se dedicaban para seguir a Jesús. Pero las redes estaban rotas, bien lo dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1. Sin embargo, le preguntan al Señor, ¿qué recibiremos pues? Y el Señor dice algo importante. Yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vea qué promesa tan bonita le está dando el Señor a estos apóstoles. Ustedes se van a sentar conmigo para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y todo aquel, en la segunda parte, todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, y eso es importante, que nos hayamos desprendido, como no se quiso desprender este joven rico, que hayamos abandonado, que hayamos dejado todo por amor a Jesús, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. El sinóptico de San Mateo capítulo 19, versículo 29, está en Marcos capítulo 10, versículo 28 en adelante, recompensa prometida. Marcos es un poco más específico en esta cuestión. Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí o por el evangelio, quedará sin recibir, dice el Señor, el 100 por 1. Escúchenme muy bien, ahora en el presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Qué interesante esto. El Señor promete que todo lo que hayamos dejado por amor a Él, lo vamos a recibir al 100 por 1 con persecuciones. Las persecuciones son propias del Evangelio, mis hermanos. Todo aquel que quiera vivir en santidad, le dice San Pablo a su discípulo Timoteo, tiene que sufrir persecuciones. Las persecuciones son propias del reino, una bienaventuranza. San Mateo capítulo 5, versículo 11 en adelante, nos dice a nosotros, bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa, por la causa de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Alégresen y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores que ustedes. Y vea qué interesante esto. Algunos hemos dejado la vida. Yo personalmente, ¿qué dejó el padre Bernardo Moncada? Una vida terrible, hermanos. Una vida de paganismo, una vida de satanismo, de drogadicción, de sexualidad desordenada. Una vida terrible, hermanos. Y allí donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Dios me saca de esa vida de oscuridad de mundo, de lo vil del mundo, y me hace un presbítero, me hace un sacerdote para su gloria, un predicador de la palabra, un incansable predicador. Yo amo predicar, amo el púlpito, amo el altar. Soy enamorado de lo que hago. Y hay gente que me dice, padre, hay un peligro que usted se canse, padre. Descanse un poco, relájese un poco. Pero yo amo lo que hago, porque a mí Dios me sacó de un mundo de oscuridad. Dios me sacó de un mundo realmente sucio, hermanos, y me puso en su ministerio sacerdotal a predicar la palabra, a llevar los sacramentos al pueblo que tanto lo necesita. Dios me sacó del servirle al diablo para hoy ser un enemigo totalmente, frontalmente del diablo, encargado del ministerio de liberación para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Pero qué persecuciones tan duras recibe uno. Todo el que quiera vivir en santidad tiene que sufrir persecuciones, unas persecuciones terribles, hermanos. Personas que han sido parte de la misma comunidad y se han ido en contra de la comunidad a la que pertenezco, lo persiguen a uno de manera terrible, hermanos. Que uno se pone a pensar y se pone uno a ver todo esto y uno dice, Señor, ¿y de dónde sale tanta cosa? Una película de Hollywood, hermano, se han inventado. Sin embargo, dice el Señor, recibirán el 100 por 1 en esta vida, con persecuciones, y en la vida y en la próxima vida, la vida eterna. El Evangelio de San Mateo, se lo repito, es más reducida la promesa. Sin embargo, el Señor dice, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Hoy pidámosle al Señor Jesús que esa palabra se cumpla en nosotros, que el Señor Jesucristo nos llene de bendiciones hasta que sobreabunde, pero que esas bendiciones no ocupen el primer lugar en nuestro corazón. Que el primer lugar tiene que ser para Él. El primer lugar tiene que ser para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Busca primero el reino de los cielos y lo demás, que sí vendrá, vendrá por añadidura. Pero el primer puesto debe ser para Él, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso cierra con broche de oro el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. San Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Cuando usted le da el primer puesto al Señor, escúcheme muy bien, Él, el primer puesto, sencillamente usted va a ser el primero. Pero si usted le da el último puesto al Señor,
usted también va a ser el último. Hay que darle al Señor el primer puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, acogerlo, renunciar a todo aquello que no sea de Dios y acoger al Señor y reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador personal. Esto fue lo que hizo la Virgen María. La Virgen María renunció a todo por Jesús, absolutamente todo. Cuando el ángel Gabriel viene y le anuncia a la Santísima y a la Purísima Virgen María que si quiere ser la madre del Señor, la Virgen María que fue virgen antes, durante y después del parto, la Virgen María que no conocía hombre, que no conocía varón, porque ella misma lo dijo, ¿y cómo será esto? Porque yo no conozco varón. La Virgen María, una mujer santa, Santísima Virgen María, piensa en todo lo que el ángel Gabriel le dice. Y en el anuncio del ángel Gabriel, que es un anuncio extremadamente positivo, ser la madre del Hijo de Dios, la mujer en que se va a cumplir las promesas hechas por los grandes profetas del Antiguo Testamento. Ella, la madre del Redentor, la madre del Emmanuel, la madre del Señor, piensa que en su respuesta pueden haber consecuencias positivas, lógicamente que sí, pero consecuencias negativas. ¿Cuáles eran las consecuencias negativas de esta palabra que le estaba dando el ángel? Muchísimas. Primero, el escarnio público. Lógicamente nosotros por revelación sabemos que la Virgen María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Sin embargo, los vecinos de Nazaret no llegaron a saber eso tal vez, y podían llegar a justiciarla con su dedo, decirle, mírala, está embarazada. Segundo, la muerte. Una mujer que estuviera comprometida en la época de Jesús y resultara embarazada, y este hombre la repudiara en público, la mataban a pedradas, la lapidaban. Levítico 10:20, a la adúltera la matarás. Segundo o tercero, perder un hombre como San José. Un hombre, el hombre ideal como San José, tal vez perderlo por haberle dicho que si el Señor era algo que la Virgen María tenía que asumir. Y muchas cosas. Sin embargo, la Virgen María pone al Señor de primeras. La Virgen María le da el primer puesto a nuestro Señor y le dice, sí, he aquí la esclava del Señor, poniéndose de última. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La humilde esclava, después lo dice la Virgen María, en el Magnífica, Lucas capítulo 1, versículo 48. La humilde esclava. Y esa humilde esclava que se pone de últimas para darle el primer puesto al Señor, hoy en día la reconocemos como reina y señora de todo lo creado. Porque dice el Señor que muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Si usted le da el primer puesto al Señor, el Señor lo va a levantar. Y como dice el Salmo 23:5, el Señor levantará una mesa delante de tus enemigos. El Señor te levantará, te iluminará, el Señor hará obras grandes en tu vida y a través tuyo en la vida de tu familia. Hoy pidamos a la Santísima y a la Purísima Virgen María que ruegue e interceda por nosotros, que le pida a su Hijo nuestro Señor Jesucristo que nosotros podamos abrirle nuestro corazón y podamos reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, y así podemos alcanzar la salvación tan anhelada y tan esperada. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Dice el Señor, permanezcan en mi amor. Oremos. Gracias, Padre, por la recompensa que Jesús promete al que lo sigue en pobreza generosa. Danos un corazón de pobres, vacíos de todo, para recibir al 100 por 1 la riqueza de tu reino, de tu amor, de tu gracia y de la vida eterna. Haz, Señor, que sepamos vivir libres con Cristo, despojándonos de todo, para ganar el reino y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy martes 20 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Bernardo de Claraval, abad y doctor de la Iglesia. Yo estoy muy feliz porque San Bernardo es mi santo, el santo de mi devoción, al cual le pido que interceda por mí
para que me pueda enamorar cada vez más de la Madre del Señor, de la Santísima Virgen María, y para que pueda lograr hacer la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, pero yo no me quiero ir sin recordarles la peregrinación que tenemos el próximo año, del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. Una peregrinación que va a estar muy hermosa, hermanos. Queremos, con la Santísima Virgen María, ir tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón vamos a estar en Europa y en Tierra Santa. En Europa queremos visitar los grandes santuarios marianos. Queremos estar en Fátima, queremos estar en Lourdes, queremos estar en Medjugorje, queremos estar en Montserrat, queremos ir a Italia, al Vaticano, estar en una audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco, y queremos ir a Tierra Santa, ir tras las huellas, tras los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He sido invitado como director espiritual de esta hermosa peregrinación. Y si usted me quiere acompañar, yo lo invito a que aparte su cupo. Ya se llenó el primer bus, el primer bus. Estamos llenando el segundo. Vamos a llevar 2 buses porque me van a acompañar también otros sacerdotes en esta gran peregrinación. Si usted quiere acompañarme y acompañarnos, puede comunicarse a los números en los Estados Unidos de Norteamérica. Área 708-351-8868 o área 773-344-4816. Caminemos con María para seguir a Jesús. Les recuerdo también la campaña llamada $1 para la evangelización. Para poder grabar esta hermosa película católica necesito de su ayuda. Hoy día de San Bernardo, ayúdenme, hermanos, con una donación de $1 para poder grabar esta película católica, una película de evangelización, donde muchos van a conocer y amar a Jesús y a la Santísima Virgen María. Pueden hacer la donación a través de las cuentas bancarias de Bancolombia y Wells Fargo en Colombia y en Estados Unidos, a través de Nequi en Colombia o de PayPal, que es una forma digital para hacer pagos o hacer donaciones. Sin embargo, en la descripción del video están las maneras en que ustedes lo pueden hacer. O en este momento, ahí en vivo, ustedes pueden donar ese $1 o la cantidad que ustedes quieran. Una señora me dijo, padre, si yo le quiero donar más dinero, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, me agrada mucho que lo haga, que me ayude a extender el reino de los cielos a través de este medio. Y por último, recuerden que estamos buscando embajadores de la Buena Nueva, personas que quieran hacer conocer la obra del Padre Bernardo a través de las redes. ¿Y cómo lo pueden hacer? Primero, suscríbase al canal de YouTube, estamos camino al 1.000.000 de suscriptores. Segundo, reproduzca los videos, dele me gusta y compártalo con sus familiares y con sus amigos, pidiéndoles que ellos hagan lo mismo, que se suscriban al canal. Es muy importante que estén suscritos al canal. Revise su celular, si todavía no se ha suscrito, revise su ordenador, suscríbase por favor al canal del Padre Bernardo Moncada. Y pídale a sus familiares que hagan lo mismo, que se suscriban, reproduzcan los videos y los compartan con sus familiares y con sus amigos. Y ahora sí, mis hermanos, vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.